Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro curso sobre visión y táctica del mercado nacional de valores. Vamos, como siempre, a repasar lo que está sucediendo en el mercado y luego a analizar aquellas acciones que se están comportando de una manera más positiva y aquellas que se están comportando de una manera más negativa en el corto plazo y siempre basándonos en herramientas de análisis técnico. Como estas últimas semanas vengo comentando, me gustaría también recordaros que vamos a realizar un evento la semana que viene, que va a ser un evento de trading y que va a ser gratuito, que pues os podéis apuntar directamente en nuestra página web. Yo ahora mismo estoy en ige.com y dentro de ige.com aquí hay un apartado que se llama Efecto Trading. Será una serie de ponencias que van a impartir varios profesionales del sector, algunos de IG y otros ajenos a IG. Por ejemplo, contaremos con Daniel Pingarrón comentando las perspectivas del 2016 que podemos esperar en los mercados. También tendremos a Fernando Borreguero hablándonos del RSI, pues se nos va a dar una serie de pautas para sacarle el mayor partido al indicador. Luego tendremos a Francisca Serrano hablándonos sobre psicotrading, también Luis Heras haciendo trading en vivo a la apertura de la sesión europea, Luis Carrillo operando con VIX, Jesús Pérez enseñándonos algunas herramientas de chartismo, Gisela Turasini hablándonos sobre estrategias de mercado, utilizando sobre todo también psicología a la hora de operar. Y luego, para terminar, cerraremos con Eduardo Bolinches, que nos planteará algunas estrategias para operar de manera más profesional en renta variable. Bien, pues repito, esto es una serie de seminarios que van a ser gratuitos, no hace falta ni ser cliente siquiera para apuntarse. Simplemente para acceder a ellos tenéis que ir a ig.com y desde ahí ya podréis apuntaros. Bien, pues nada, vamos ya a comenzar con el repaso de la semana. Como veníamos comentando, pues ya desde hace ya varios meses, lo principal que está moviendo el mercado en sí es el petróleo. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos una buena noticia en general relativa al petróleo, que fue ese acuerdo por parte de los miembros OPEP con los miembros del no OPEP para congelar la producción de petróleo. Se llegó a ese acuerdo. Sí que es verdad que el mercado esperaba más, esperaba que se llegase a un acuerdo para reducir la producción de petróleo. Pero bueno, como primer paso, como ya también comentábamos la semana pasada, no está mal. Seguíamos diciendo que lleguen a un acuerdo países OPEP, no OPEP, es un claro sentimiento de que hay ganas de llegar a un acuerdo mayor, porque realmente este tipo de acuerdos entre los miembros de OPEP con OPEP suelen ser complicados. La historia nos dice que para que lleguen a un acuerdo suelen ser muy complicado y suele tardar mucho en el tiempo. Así que bueno, pues como primer paso no está mal que hayan llegado a un acuerdo para congelar la producción de petróleo. Y bueno, pues sí que hemos tenido noticias también bastante positivas. Por ejemplo, ayer Irak, uno de los miembros de la OPEP, dijo que iban a hacer todo lo posible también por llegar a acuerdos para pues incluso reducir la producción de petróleo. Y también esta mañana hemos conocido unas declaraciones del secretario general de la OPEP, que ha comentado que el acuerdo para la congelación de la producción, que es un primer paso, como ya también decimos varias semanas atrás, y que tendrá que ser revisado dentro de unos meses para calcular sus efectos. También se ha mostrado seguro de que el precio del barril subirá en el futuro, ¿no? Entonces, esto, que lo diga el secretario general de la OPEP, es bastante positivo. También ayer la AIE realizó comentarios al respecto, proyectando una disminución de la inversión del 17% para la industria petrolera y viendo un equilibrio de precios en la segunda mitad del próximo año. Así que parece ser que pues, los diferentes protagonistas en lo que se refiere a la producción de petróleo, parece que todos van un poco de la mano y están por la labor de llegar a un acuerdo. El único que parece que podría estar un poco quizás más en contra sería Irán, por el tema de que lleva varios meses con sanciones impuestas a la producción de petróleo y todavía está lejos de sus máximos de producción, y era un poco el que estaba dando algo de lata la semana pasada con este acuerdo y el que lanzaba un poco mensajes contradictorios, y que fue también el que pues provocó un poco ese mal cierre semanal que vimos en los mercados en general, ¿vale? Esas palabras quizás inquietantes de Irán, que pues decían que les daba un poco igual que se llegara a un acuerdo para congelar la producción, que ellos iban a seguir produciendo hasta donde diese la maquinaria de producción.
Pero bueno, parece que esta semana ha mejorado un poco la perspectiva con el petróleo. Sí que es verdad que esta mañana hemos amanecido con caídas en los mercados en general y que bueno, también el petróleo había caído en torno a un 1%. Si nos fijamos, tenemos aquí el crudo ahora mismo lo tenemos en torno a 33 dólares, el crudo americano. Ayer lo teníamos en torno a 34 dólares, ha perdido $1 por barril, pero bueno, sí que es verdad que está mejorando un poquito durante la sesión de hoy. Esas palabras de miembros de la OPEP han sido bastante positivas. Y también el mercado en general, que pues se había abierto bastante mal, pues parece que también está mejorando. De hecho, si nos vamos al IBEX 35, vamos a sacar el gráfico. Ya tenemos aquí el gráfico. Tenemos ahora mismo al IBEX en 8.381 y nos estamos volviendo a ir hacia la zona de máximos que alcanzamos la semana pasada, que se encontraba cerca de los 8.500 puntos. La semana pasada sí que pues tuvimos un rebote bastante interesante, que pues se vio un poco afeado por ese cierre semanal del viernes. Los que estuvisteis aquí en la sesión del viernes, recordar que lo comentamos, ¿no? Que pues el IBEX 35 se estaba viendo en un rebote bastante interesante, pero que se estaba enfrentando a unos niveles importantes que era en torno a esta zona de por aquí, a los 8.400, que ahí es donde estaba pues la media de las 20 sesiones y que perdió definitivamente el mismo viernes a la tarde. Así que era lo que pues a nosotros nos preocupaba, que se podía llegar a producir esa pérdida de la media de 20 sesiones y también la posterior pérdida del soporte de los 8.200, que venimos ya diciendo semanas atrás que es un soporte importantísimo, que sería muy importante que el mercado pudiese mantener. ¿Vale? Ya lo perdimos semanas atrás, dijimos que era una situación muy mala cuando perdió los 8.200 puntos y nos fuimos a los 7.700. Sería importante que ahora, para pues creer de verdad que vamos a ver un rebote fuerte, pues que no volvamos a ver situaciones por debajo de 8.200 puntos, ¿vale? Bien, pues sí que, como decíamos, la verdad que el viernes pasado se afeó un poco el buen comportamiento que vimos la semana pasada, pero bueno, entre ayer y hoy parece que estamos volviendo a ver al IBEX 35 mejorar un poco el comportamiento. Y como vemos aquí, pues tenemos algunos indicadores bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pauta alcista con Heiken Ashi que se está produciendo ya durante la sesión de hoy, que es cuando tenemos una vela mayor que la anterior, ¿vale? Con cuerpo real mayor que la anterior. También tenemos un cruce de la media de 20 sesiones que se produjo ayer. Si vamos a Candlestick para verlo mejor el cruce. Ayer tuvimos un cruce por encima de la media de 20 sesiones y hoy consolidamos esa subida, es decir, estamos rondando niveles superiores a la media de 20 sesiones, lo cual es bastante positivo. También la directriz que teníamos de medio plazo, directriz bajista, parece que la estamos rompiendo y se está consolidando ese cierre de hoy, esos últimos precios, esa cotización de ahora mismo en tiempo real, estamos viendo que se está manteniendo por encima de la directriz bajista de medio plazo. También veníamos comentando las 2 últimas semanas que parecía que se estaba produciendo una especie de divergencia alcista. Estábamos acumulando en el precio mínimos decrecientes, pero en cambio en el RSI veíamos mínimos crecientes, lo cual era una señal de divergencia y de posible agotamiento de tendencia bajista y que considerábamos importante. Normalmente la divergencia no nos avisa de cuándo va a cambiar el mercado, pero sí de que puede girar el tono del mercado. Entonces, ese aviso nos lo señaló aquí, en esta zona de mínimos de hace 2 semanas, en los 7.700. Pero también éramos cautos, decíamos que, ojo, quizás simplemente nos estamos yendo en el rebote a la parte superior de esta directriz. Y bueno, pues para ver un rebote mayor necesitamos señales como las que estamos viendo hoy, es decir, cierres por encima de esa directriz, alejarnos de la zona de soporte de 8.200 puntos, acercarnos a la media de 50 sesiones que la tenemos en los 8.600 más o menos, y el siguiente nivel objetivo para, pues definitivamente ya estar más tranquilitos, sería superar los 8.800, 8.900 que tenemos por aquí, donde también hay una zona de resistencia bastante importante y que sería necesario poder cruzar en próximas sesiones para poder confiar en que el mercado está mejorando y que esto no es un rebote que pueda ser efímero y que nos vuelva otra vez a llevar a la zona de soportes y a testear los 7.700, que pues claramente era una zona que quizás podríamos volver a visitar.
tras la pérdida de los 8.200 puntos en la sesión del 19 de febrero. Repetimos, ese soporte de 8.200 es un soporte muy magnético, es un soporte muy importante, coincide, como venimos ya comentando semanas atrás, con un nivel de Fibonacci clave, un nivel del 61,80 de Fibo, tomando como referencia los mínimos de 2012 y los máximos del año pasado, de 2015, ¿vale? Y en esa zona, repito, en esos 8.200 tenemos un nivel muy magnético de mercado. La semana pasada, pues sí, ese rebote que pues nos llevó a subir un 10% más o menos, como tenemos aquí, fue un 10% de subida, fue algo positivo, pero lo que no nos gustó nada fue el cierre semanal y pues por lo menos hemos visto que la bolsa está mejorando, el IBEX en concreto además está comportándose incluso mejor que el DAX esta semana y eso es algo positivo, ver por lo menos al IBEX 35 comportándose de una manera más positiva. Ojo, importante, una noticia que me gustaría destacar y que parece que tampoco el mercado está tomando quizás con demasiada importancia. La semana pasada conocimos que el Reino Unido ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para realizar un referéndum sobre si seguir perteneciendo a la Unión Europea o no. El famoso Brexit, que seguramente ya habréis escuchado en algún medio. El referéndum se va a llevar a cabo el 23 de junio de este año. Todavía queda mucho tiempo, pero al final lo que ha dicho David Cameron es que va a ser un referéndum vinculante, es decir, si la gente de Reino Unido vota que no quiere pertenecer a la Unión Europea, inmediatamente iniciarán los procesos oportunos para salir de la Unión Europea, con lo cual podemos ver quizás cierta volatilidad en el mercado en junio. Sí que es un tanto extraño que el mercado no haya prácticamente reaccionado a esta noticia, y como vemos esto nos hace pensar que pues la bolsa, al igual que ya sucedió con el tema de Cataluña, con todo pues el tema de las elecciones, que hasta que no se produjeron las elecciones, el IBEX 35 no empezó a flojear, a pesar de que ya se venía intuyendo que podía haber cierto clima de pues cierto sentimiento independentista dentro de Cataluña, pues esto también es exactamente lo mismo, es decir, tenemos un cierto sentimiento de que parte de la población del Reino Unido no quiere pertenecer a la Unión Europea, por los motivos que sean, y pues realmente pues vamos a ver ese referéndum. Si sale un sí a favor de que Reino Unido salga de la Unión Europea, eso quizás provoque cierta inestabilidad en el mercado. Situación que, como digo, no se ha reflejado para nada en el mercado todavía y probablemente esto sea algo con lo que tengamos que convivir en los próximos meses, con este protagonista que va a ser ese referéndum en el Reino Unido y que también pueda ser uno de los principales problemas a los que nos enfrentemos en los índices europeos en los próximos meses. Como digo, realmente las bolsas no han recogido, yo creo, ningún tipo de impacto en el mercado todavía, pero ya sucedió lo mismo con Cataluña. Se veía que podía haber cierto sentimiento independentista, era claro que podía existir ese sentimiento, pero el mercado, el IBEX 35 y los índices en general no recogieron esa posible incertidumbre hasta que no se produjeron las elecciones. Así que vamos a ver, puede ser uno de los efectos, una de las noticias que tengamos que tener en cuenta durante este año. Bien, más cosas relacionadas con el IBEX 35. Bueno, en cuanto a noticias, vamos a sacar un segundito el calendario económico, porque esta semana tenemos muchos resultados, ¿vale? En la parte de análisis vamos a la agenda. Y como vemos, tenemos una semana bastante cargadita de resultados de empresas. Hemos conocido ya ayer y hoy resultados de Abengoa, Almiral, Colonial, Faes, Pharma, Realia, Aena y Endesa. Y luego tenemos mañana Día, Ebro, Iberdrola y Liberbank. Y luego el jueves también ACS, A3 Media, Catalana Occidente, Cementos Portland, Ferrovial, Gamesa, Mediaset, Meliá Hoteles, OHL, Red Eléctrica, Repsol, Dreams. Y para cerrar la semana, Plato Estrella, Telefónica, con Iberia, BME, Amadeus, NHE, Hoteles y SACIR Valle Hermoso. Así que tenemos una semana bastante cargadita. Vamos a ver si los resultados corporativos ayudan
al selectivo a mejorar un poco su comportamiento, que necesitamos pues alguna noticia novedosa. También, respecto al IBEX, importante, la semana que viene será la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué sucede finalmente con la formación de gobierno o no. Lo normal es que esta semana conozcamos más noticias acerca de esa posible formación de gobierno o no. Esto realmente yo considero que va a ser una incógnita, a no ser que la formación de gobierno pues no sé, pues sea cual sea, pero da igual que sea pues quizás un acuerdo entre grupos de izquierda, que pues a lo mejor quizás grupos de izquierda con parte de grupos de derecha, no sé exactamente cómo puede reaccionar. Evidentemente depende un poco de los acuerdos a los que se lleguen. Si salen noticias sobre pues algún tipo de reformas que se pueden aplicar, eso sí que puede quizás mover algo al IBEX 35. De momento parece que no lo recoge. De hecho, como decimos, parece que se está comportando incluso mejor que el DAX. Y eso es algo positivo. Vamos a ver si a medida que avanza la semana y conocemos más sobre posibles acuerdos de gobierno, vemos qué es lo que sucede con el IBEX. Y ya por último, en cuanto a noticias, la semana pasada conocimos una noticia bastante negativa en el IBEX, que tampoco, repito, tampoco es que haya afectado mucho, pero bueno, fue la rebaja de Moody's, de la agencia de calificación Moody's, del rating de España de estable, de positivo a estable, debido pues también a esa incertidumbre política, ya que pues consideran que quizás se pueda haber paralizado la agenda reformista, la agenda de reformas que se tienen que acometer. Así que bueno, eso ha sido una de las noticias negativas, pero bueno, como vemos, el IBEX 35, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que tiene encima, por lo menos en aspecto técnico, ha mejorado. Bien, vamos a comentar ya las acciones más positivas de la semana. Esta semana sí que es verdad que ha mejorado bastante el aspecto en general de todas las acciones. Vamos a empezar con una que comentamos ya la semana pasada y que se ha comportado muy bien, que es Ebro Foods. La verdad que todas las positivas que tuvimos la semana pasada se comportaron bastante bien. También Telefónica tuvo un buen comportamiento. Iberia también, que la compusimos entre las positivas, tuvo también un comportamiento bastante positivo. Y bien, esta semana pues vemos a Ebro Foods también como una de las acciones positivas que podemos considerar. Pero, ojo, cuidado, estamos también ante una situación bastante interesante ahora mismo. Sí que se está perdiendo durante la sesión de hoy la media de 200 sesiones, lo cual no es algo positivo, ¿vale? Con lo cual, pues vamos a esperar a ver si se ve un cierre por encima de la media de 200 sesiones. Entonces sí que consideramos que se puede ir al tramo superior de este canal que estamos viendo, bajista de ya medio largo plazo, pero necesitaríamos esa señal para que Ebro sí que continuase con esa tendencia positiva que ya comentamos la semana pasada que se estaba produciendo. La semana pasada vimos el valor el día 16 de febrero, aquí, y desde entonces rebotó desde el 16 de febrero un 5%, ¿vale? Tuvimos esa subida de 5% de Ebro, con lo cual fue una buena estrategia. Y ahora mismo pues consideramos que continúa, por ejemplo, con un MACD positivo, RSI sigue teniendo pendiente positiva. Sí que se está tomando un descanso, ahora mismo se está quedando ahí en la media de 200 sesiones para continuar con esa posición alcista en Ebro Foods y no cerrar nuestra posición que ya iniciamos la semana pasada. Necesitaríamos que se consolidase un cierre por encima de la media de 200. Si cierra hoy Ebro por debajo de los 17,70, que es donde está la media de 200, automáticamente cerraríamos nuestra estrategia positiva y pues tendríamos una posición de precaución. Precaución porque podríamos volver a la parte inferior del canal. Bien, siguiente acción positiva de la semana, Red Eléctrica. Red Eléctrica, que también fue una de nuestras favoritas durante el año pasado. Sí que empezó el año bastante mal, desde pues el 3 de diciembre, famoso día de las palabras de Draghi, pues como vemos, se ha comido prácticamente todas las subidas del año pasado. Tenemos un 15% de caída desde entonces, pero parece que está empezando a formar suelo. Ese mínimo de 68 fue un punto de inflexión, los 68 euros por acción, y desde entonces se ha puesto a rebotar. Hoy tenemos al valor intentando pelear por cruzar la media de 20 sesiones. Sería importante intentar ver si un cierre por encima de la media de 20 sesiones. Pero en cuanto a técnico tenemos señales interesantes. Se mantiene pauta alcista con Heiken Ashi, seguimos teniendo velas positivas.
Ayer se produjo un cambio en el SAR, que es una señal también bastante positiva cuando operamos a favor de tendencia. Tenemos un cruce del MACD. Tenemos también mínimos crecientes en RSI, ¿vale? Señal bastante positiva. Así que señales positivas. Primer objetivo, cruzar la media de 20 sesiones en los 72,60 para posteriormente ir a por la media de 50 que se encuentra en 74,40. Bien, siguiente acción positiva de la semana, ACS. ACS, que hacía muchas semanas que no la comentábamos debido a que pues estaba teniendo mucha volatilidad y un comportamiento bastante negativo de medio a largo plazo. Pues bien, lleva ya una semana bastante interesante y hoy tenemos una señal bastante buena. Está cruzando la media de 20 sesiones y situándose con bastante holgura por encima, así que es una señal bastante buena. Tenemos RSI que empieza a tener mínimos crecientes. Ya veníamos viendo una divergencia alcista con mínimos decrecientes en precio y mínimos crecientes en RSI. El indicador MACD también está girando al alza, se está yendo hacia el nivel de cero. Y Heiken Ashi también tenemos una pauta positiva, así que señales bastante interesantes en ACS. Probablemente iremos a buscar esta zona de los 23,50. Ahí tenemos una resistencia bastante importante. Sería importante llegar a ese nivel y superar esa zona, que además coincide con la media de 50 sesiones, para posteriormente ir a atacar niveles superiores. Pero en definitiva, en el corto plazo, la verdad que el aspecto de ACS tiene una mejora bastante considerable, teniendo en cuenta el mal comportamiento que ha tenido desde mediados del año pasado. Bien, vamos a comentar ya la siguiente acción positiva. Sería en este caso Grifols, una de nuestras favoritas para 2016. Que si bien no ha comenzado muy bien el año, la verdad que consideramos que tiene cierto potencial porque está en un sector bastante defensivo con todas las turbulencias que estamos viendo en el mercado. Tenemos una situación bastante pareja a la del resto de acciones ahora mismo. Veíamos, al igual que en ACS o al igual que en el IBEX, una divergencia alcista en RSI. Ahora mismo RSI empieza a acumular mínimos crecientes, MACD se pone en positivo. Empezamos a ver una espiral alcista con Heiken Ashi, cruce de media de 20 sesiones. Estamos muy cerquita de la media de 200 sesiones, lo cual es una señal muy positiva. Así que vamos a ver si conseguimos ver ese cruce. Probablemente en el corto plazo nos vayamos casi con toda seguridad a esa zona, a los 19,62, porque ahí hay una zona muy magnética, está la media de 200 sesiones. También he de decir que es muy probable que en un primer intento no supere esa media de 200 sesiones. Es muy complicado que el mercado supere de un tirón la media de 200. Pero la verdad es que se está poniendo la cosa bastante bien para que pueda haber un cambio de tendencia de negativo a positivo en el corto, medio y largo plazo si vemos un cruce de la media de 200 y posteriormente la de 50, que las tenemos muy cerquitas a las dos. Así que Grifols, una de las que se me está comportando de mejor manera en el corto plazo. Estamos viendo señales bastante positivas para el valor. Bien, ya la última acción de la semana que queremos comentar positiva, bueno, la penúltima en este caso, va a ser AENA. AENA la tenemos aquí, prácticamente plano hoy. Pero ya lo comentamos la semana pasada, era uno de nuestros valores también más favoritos para 2016. Parece ser que también desde los mínimos que tocó a principios de mes hemos visto una fuerte revalorización en el valor. Y ahora mismo lo tenemos aquí en el nivel de resistencia de los 105,50 más o menos. Ahí hay una resistencia bastante importante que está costando superar, pero la verdad que la fuerza del valor es bastante clara, ¿no? Tenemos que estamos yendo hacia las bandas de Bollinger superiores. También tenemos pues una racha de velas Heiken Ashi, que ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas seguidas Heiken Ashi positivas. MACD que se ha puesto por encima de 0. Aquí lo tenemos. RSI también anunció divergencia, ¿vale? Positiva, y ya empezamos a ver mínimos crecientes en RSI, con lo cual las señales en AENA son bastante positivas. Sí que sería fundamental consolidar un cierre por encima de esta resistencia de 105,50. Si vemos un cierre por encima de 105,50, nuestro siguiente objetivo
sería en la zona de los 107 euros para posteriormente ir a buscar los máximos del año pasado en 110 euros por acción. Bien, y ya por último, la acción de la semana sería Inditex, la acción positiva que venimos ya recalcando semanas atrás, que pues era una también de nuestras favoritas para 2016. Sorprendentemente inició el año bastante mal, al igual que pues el euro dólar, que pues vimos un rebote inesperado en la cotización del euro respecto al dólar, esa debilidad del dólar, pues debido quizás a esas expectativas que hay sobre la Fed de que se vea obligada la Fed a mantener tipos, aunque la Fed no haya anunciado nada todavía, pues como decimos, eso fue un movimiento bastante sorprendente el que realizó el euro dólar, a pesar de que, repito, la Fed no ha anunciado ningún tipo de medida nueva y que el BCE pues prácticamente se da por seguro que en la reunión del 10 de marzo va a actuar sí o sí, pues eso le afectó mucho a Inditex, la cotización del euro dólar. Y como vimos, pues desde las palabras de Mario Draghi el 3 de diciembre, la cotización ha caído con fuerza, pero ya lo vimos la semana pasada, estamos teniendo señales positivas en el valor. Desde este suelo que tocó en los 26 euros por acción, vemos un rebote que nos ha llevado a situarnos por encima de los 27 euros por acción y ahora lo tenemos en 28,37. Sí que está ahora mismo en una situación clave, está peleando superar la media de 20 sesiones, sería una situación bastante importante, que pudiera conseguir un cierre por encima de la media de 20 sesiones. De todas maneras, mejoran los indicadores técnicos. Tenemos cambio en el RSI, parece que está girando al alza. Se veía una divergencia también en RSI con una divergencia alcista con el precio, ¿vale? Tenemos mínimos decrecientes en precio y mínimos crecientes en RSI, se empieza a ver una divergencia, así que señales muy positivas en Inditex. Consideramos que un cierre por encima de la media de 20 sesiones en los 28,50 euros sería una señal bastante buena, que seguro que nos podría acercar a los niveles de 29,60 para posteriormente atacar la media de las 200 sesiones en los 30 euros por acción. Bien, vamos rápidamente a repasar las negativas de la semana. Negativas de la semana, empezamos con Bankia. Sector financiero que, pues bueno, en las últimas semanas estaba en boca de todos. Parece que pues la semana pasada mejoró un poco el comportamiento del sector financiero en general, aunque las expectativas siguen siendo bastante malas. Hoy sí que rebota un poquito Bankia, tenemos un 1,74 de subida ahora mismo en tiempo real. Mientras hemos estado hablando ha mejorado un poco la situación desde que lo analizamos al principio, pero seguimos pensando que Bankia puede estar penalizada también por una de las noticias que hemos conocido y que parece que pues van a obligar a pues reembolsar lo que es el valor de la inversión inicial a aquellos inversores particulares que fueron a la OPV, a la oferta pública de venta, a la salida a bolsa. Evidentemente Bankia es uno de los títulos que pues en este caso más podría acusar lo que sería en este caso un paquete de medidas expansivas por parte del BCE. Así que Bankia ahora mismo creemos que puede tener cierto potencial bajista. Así que hoy está teniendo un rebote, pero consideramos que un objetivo podría ser volver a la zona de los 0,72 céntimos por acción, que es donde se encuentra el suelo más cercano. Sí que hoy tenemos un cruce en el MACD positivo, pero está por debajo de 0, así que no es una señal tampoco muy positiva. Y seguimos con niveles fuertes de sobreventa. Fijaros en un detalle también, y es que parece que se está formando una especie de techo de RSI. En cuanto llega el RSI a 40, automáticamente el precio cae. Así que puede ser que estemos yendo hacia un pequeño rebote que nos lleve hacia esta zona de RSI, hacia el nivel de 40, para posteriormente caer y cerrar aquí esta especie de triángulo que se está formando. Bien, siguiente acción bajista de la semana, tenemos Almirall como una de las más bajistas de la semana. Cae un 0,30 ahora mismo, pero si nos fijamos, la estrategia Heiken Asia es bastante mala. Tenemos una señal bajista con Heiken Asia y encima con tendencia favorable, con tendencia bajista. El MACD, como vemos aquí, está cayendo en picado. El RSI lo mismo. Máximos decrecientes, así que señales muy negativas que nos pueden llevar al precio probablemente a la zona de 15,80, que es donde se encuentra nuestro siguiente soporte. Así que señales muy negativas ahora mismo en Almirall, que es una de las que tiene peor pinta. Directriz que parece que se mantiene, directriz bajista, así que señales negativas en Almirall. Siguiente acción negativa de la semana sería Dia. Dia está teniendo un comportamiento negativo, aunque sí que es verdad
que el comportamiento negativo no viene tanto por el aspecto de indicadores, sino por el chartismo en general. Parece que se está formando una especie de canal que parece que está funcionando ya desde hace varias sesiones, este canal bajista, esta especie de banderín inverso, ¿vale? Un banderín que aquí sería el mástil, la bandera, y luego pues continuaríamos con las caídas. Normalmente los banderines son figuras de continuación, tendríamos aquí el mástil, ¿vale? Aquí esto sería el mástil de... Un segundito, vamos a ponerlo un poco más ancho para que se vea bien. Y el color... Vamos a poner un color... ¿Vale? Bueno, espera, vamos a poner otro color que se vea mejor. Vale. Aquí está, este sería el mástil, la bandera. Y esto suele venir acompañado luego de posibles caídas, ¿vale? Entonces, parece que el canal que estamos viendo aquí, que sería la bandera de ese banderín, pues está en la parte superior y no consigue superar esa zona. Probablemente, si esto se cumple, podríamos ir a visitar la parte inferior de este canal que tenemos por aquí. Esta sería la zona de 4,50, ahí es donde está la base de este banderín. Esa sería una estrategia a plantear. Sí que es verdad que en indicadores tenemos un RSI muy positivo, lo cual es quizás señal confusa porque, ojo, tenemos una divergencia alcista, ¿vale? Así que quizás para ver esto tendríamos que mantener cierres por debajo de la parte superior del canal, porque ojo, los indicadores empiezan a mejorar en día, ¿eh? Sí que es verdad que esta figura es una figura de continuación bajista que pues puede cumplirse, pero cuidado, tenemos el MACD yendo al alza, RSI yendo al alza, tenemos una divergencia alcista clara, tenemos mínimos crecientes en RSI mientras que tenemos mínimos decrecientes en precio, lo cual es una señal de divergencia. Puede que la divergencia se haya agotado con este rebote y vayamos otra vez a la parte inferior del canal. Habría que estar muy pendientes de esta estrategia. Probablemente antes de entrar bajista aquí podríamos esperar a ver un cruce por debajo de la media de 20 sesiones que tenemos aquí en los 4,88. Si se produce esa señal por debajo de 4,88 sería una señal positiva para poder creer que esta figura se puede completar y puede continuar. Bien, y ya por último, Iberdrola. Iberdrola que va a presentar resultados, creo que es el jueves, si no recuerdo mal. Y pues sí que Iberdrola tiene hoy una señal de giro con esta vela Heiken Ashi, que tiene mala pinta. Además ha perdido los 6 euros por acción. El MACD se encuentra en una fase negativa, RSI igual, máximos decrecientes, así que señales bastante bajistas en Iberdrola. Dependemos de los resultados. Si mañana los resultados son malos, pues muy probablemente nos podamos ir a la zona del suelo, que se encuentra en los 5,84 por acción. Bien, pues nada, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Recordemos que tendremos curso el próximo viernes, este viernes a las 12:30. Continuaremos con el análisis sobre las acciones del IBEX. En este caso, el cierre semanal del IBEX, siempre repasamos las blue chips, las que más capitalización bursátil tengan. Y recordar, la semana que viene tendremos una semana bastante movidita, tendremos un evento interesante que es el efecto trading. Aparte, la semana que viene ya empieza marzo, que va a ser un mes clave en las bolsas, el mes de marzo, porque tendremos tanto reunión del BCE como palabras de la Fed. Vamos a ver ahí pues un poco por dónde van los tiros. Probablemente va a ser lo que va a definir si el año va a ser alcista o bajista. El próximo mes de marzo es donde de verdad se van a tomar decisiones, así que habrá que estar muy pendientes. La semana que viene va a ser ya una semana interesante, habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en el mercado. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención, un saludo y que tengáis buen día. Adiós.